Gálatas capítulo 2. Hace 15 días estudiamos Gálatas capítulo 1, ¿te acuerdas? Y una de las cosas que estaban pasando es en este grupo de iglesias o varias iglesias se habían infiltrado falsos maestros que estaban enseñando que para ser salvo no es suficiente lo que hizo Jesús en la cruz. Es decir, sí eres salvo por gracia por medio de la fe en Jesucristo, pero aparte tienes que hacer ciertas cosas. Y una de las cosas que ellos decían que tenías que hacer es que antes de ser cristiano tenías que convertirte en judío, y una de las cosas que tenías que hacer es circuncidarte. Y después no solamente circuncidarse, sino no basta eso, sino aparte de circuncidarte, entonces tienes que guardar una dieta especial, ¿no? Ser kosher. Y después, y esto es muy peligroso porque después de esta lista pueden venir muchas cosas que tú tienes que hacer para ser salvo. Y lo que Pablo está haciendo es defendiendo el evangelio. Desde los primeros versículos Pablo está diciendo y hablando de Jesús, que Jesús se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos. Y eso es el evangelio. El evangelio dice Jesús hizo todo. Y la ley dice tú tienes que hacer cosas. Y Jesús dice consumado es en la cruz. Y al final el verdadero evangelio a quien le lleva la gloria es a Dios y es a Jesucristo. Y entonces en el capítulo 2 Pablo sigue en esta defensa del evangelio. Y vamos a ver que no solamente defiende el evangelio en esta carta, sino tiene una confrontación o un enfrentamiento con Pedro. Y se pone muy interesante. Vamos a leer el capítulo 2, versículo 1. Dice: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén. Pablo quiere dejar claro, en 14 años desde que él tuvo su encuentro con Jesús, solamente fue 2 veces a Jerusalén. Y la primera vez, ¿te acuerdas? Capítulo 1, solamente estuvo 15 días y solamente vio a Pedro y al hermano de Jesús, a Jacobo. Pablo con lo que está diciendo aquí quiere dejar claro que el evangelio él no lo aprendió de los apóstoles, sino que lo recibió directamente de Jesucristo en su encuentro con él. Y entonces Pablo dice: después, pasados 14 años, subió otra vez a Jerusalén con Bernabé. Bernabé, acuérdate, era uno de sus amigos, de sus socios en el evangelio. Bernabé quiere decir hijo de consolación, era un hombre lleno del Espíritu. Cuando Bernabé llega a Antioquía y ve que hay un avivamiento y gentiles se están convirtiendo al Señor, él dice que vio la gracia de Dios ahí y las cosas que estaban pasando. Era un hombre que veía la gracia de Dios en la obra de Dios todo el tiempo. Y entonces sube a Jerusalén con Bernabé, y Bernabé era un judío convertido al cristianismo, pero también llevando también conmigo a Tito. Tito era un griego. Entonces Pablo con eso está diciendo: yo en mi ministerio he tenido gente que le he compartido de Jesús, que han estado conmigo, socios conmigo en el evangelio, y puedo tener a mi lado un judío que ahora es cristiano y que ha confiado en Jesús, y puedo tener a mi lado un griego, y con los dos me puedo llevar, con los dos puedo compartir el evangelio, con los dos puedo hacer ministerio. Y lo deja muy claro, y no solamente va con él Bernabé, sino Pablo lleva consigo a Tito a Jerusalén, y lo lleva con un propósito especial para hacer la evidencia de la gracia de Dios. Como un gentil, como un griego no siendo judío, puede ser un verdadero cristiano sin tener que guardar ninguna de las leyes del Antiguo Testamento. Y entonces, versículo 2, pero subí según una revelación. Pablo quiere dejar claro: yo no subí porque me llamaron los apóstoles, sino yo subí porque Jesús me dijo tienes que subir. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Y nota esto de este versículo, dice que expuso en privado, es decir, no llega y hacen una convocatoria pública y entonces Pablo va a decir a todos cuál es su evangelio. Acuérdate, en Jerusalén estaba lleno de cristianos, pero que también guardaban la ley, eran judíos que se habían convertido al cristianismo, y lo que Pablo hace es exponer en privado fíjate cómo dice ahí, los que tenían cierta reputación, y dices: ¿y quiénes son esos que tienen cierta reputación?
Y más adelante dice que son 3 hombres que tienen cierta reputación. Y ellos son Jacobo, el hermano de Jesús, Cefas, que es Pedro, y Juan, que es el apóstol. Entonces tienes 2 apóstoles y Jacobo, el hermano de Jesús. Y ellos en la iglesia de Jerusalén, esta iglesia que eran la mayoría judíos y seguían guardando las leyes y el Shabbat, tenían cierta reputación. Y Pablo con lo que quiere hacer un punto. Pablo quiere decir, no importa que ellos tengan cierta reputación, yo mi evangelio lo he recibido de Jesucristo. Y tiene un punto que hacer aquí. Y les expone en privado el evangelio que predico entre los gentiles. ¿Te imaginas esta reunión? Entonces están sentados en Jerusalén, está Pedro, está Jacobo, está el apóstol Juan, y llega Pablo y les dice, hoy quiero decirles claramente cuál es el evangelio que yo predico entre los gentiles. Y el evangelio que él predica entre los gentiles es que la única manera de ser salvo es por gracia. No es por hacer nada, no es por obras. Y el medio para recibir esta gracia es poner toda tu fe y tu confianza en Jesucristo. Y va y se los expone de manera pública y después, por supuesto, ¿te acuerdas? En Hechos capítulo 15 hay un concilio donde se exponen todas estas cosas y se discuten estas cosas y llegan a la conclusión en la iglesia primitiva que la única manera de ser salvo es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Y todos están de acuerdo con eso. Y entonces, versículo 3, mas ni aun Tito. Entonces Tito era un cristiano que nunca había guardado las leyes de la dieta, que no estaba circuncidado, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, entrando a la iglesia, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Entonces lo recibe la iglesia como un cristiano, como un hermano verdadero, y no lo obligan a circuncidarte. Acuérdate, estos falsos maestros estaban llegando a las iglesias a decir, está bien Jesús, está bien el evangelio, está bien que sea por gracia, por medio de la fe, pero aparte te tienes que circuncidar. Y en Jerusalén todos están de acuerdo, Tito no se tiene que circuncidar, Tito no tiene que hacer absolutamente nada. Lo único que Tito tuvo que hacer para ser salvo es poner toda su fe en Jesucristo, confiar en Jesús como su Señor y su Salvador. Y entonces, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos. Fíjate cómo dice falsos hermanos, es decir, estos falsos hermanos, ahora muy importante, siempre los falsos hermanos nunca van a llegar a una iglesia a decir que son verdaderos hermanos. Simplemente van a decir, somos hermanos. Nunca van a llegar a decir, nuestro evangelio es falso, somos falsos maestros, somos falsos hermanos. Pero Pablo dice, había falsos hermanos que se habían introducido a escondidas, que estaban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. O sea, son espías. ¿Te gustan las películas de espías? Y siempre que ves una película de espías, el espía cuando llega y James Bond, ya sabes. Y siempre que James Bond llega a una fiesta como espía, nunca llega diciendo, soy un espía, soy un enemigo, soy un traicionero. Y Pablo está diciendo, aquí los falsos maestros, falsos hermanos, se han introducido entre la iglesia como espías, para ver lo que nosotros estábamos haciendo, para ver la gran libertad que tenemos en Cristo. Y esa gran libertad incluye que Pablo se puede llevar con Bernabé y se puede llevar con Tito y puede amar a los dos, y con Bernabé puede ser judío y con Tito puede ser como gentil. Y el evangelio es lo que hace. El evangelio es, no importa quién seas y de dónde vengas y qué religión estabas profesando, sino importa en quién has puesto tu confianza. Y Pablo está diciendo, estos falsos hermanos llegaron a espiar nuestra libertad, y eso es Cristo. Cristo nos da una tremenda libertad. Porque date cuenta, no es por obras, es por gracia, por medio de la fe. Y el cristianismo no es poner cargas pesadas en las personas que nadie puede llevar. Y Jesús vino a eso, Jesús vino a cumplir toda la ley.
Todo lo que tú y yo no podíamos cumplir, ¿para qué? Para nosotros ser libres y poderle amar. Y entonces Pablo está diciendo, estos falsos hermanos, introducidos a escondidas, estaban espiando nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para reducirnos a esclavitud. Entonces estos querían enseñar que no era suficiente por gracia, que no era suficiente por medio de la fe, sino querían oprimir y reducir a esclavitud. Es decir, se tienen que circuncidar, tienen que guardar la ley, tienen que hacer esto y otro. O sea, esclavos. Queriendo poner cargas en los cristianos que son imposibles de cumplir. Reglas, normas, moralismo, reducir esclavitud. Y mira versículo 5, a los cuales ni por un momento, ni por una hora, ni por 10 minutos, ni por un minuto accedimos a someternos. Estos falsos maestros estaban diciendo, tienes que hacer esto, esto, esto. Y Pablo dice, yo no me voy a someter a esa enseñanza, yo no me voy a someter a ese evangelio, porque ese no es el verdadero evangelio. Yo no, siendo libre, ya no me voy a volver esclavo de eso. Y eso es muy importante, porque ni por ellos ni por un momento, Pablo está peleando por el verdadero evangelio. Accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permanezca con vosotros. Es una cosa que no vamos a ceder. Como cristiano tú no puedes ceder a esta verdad. La única manera que somos salvos, la única manera que alguien puede ser salvo es por gracia, por medio de Jesucristo. Y no vamos a movernos de ahí. O sea, aquí nos paramos. Esto es el evangelio. No es por hacer absolutamente nada. Nada. Y hoy hay enseñanzas, y desde púlpitos y en iglesias, que no es suficiente creer en Jesucristo, sino tienes que hacer esto y esto y esto y esto. No, es que no es suficiente creer en Jesucristo, sino es creer en Jesucristo y te tienes que bautizar. Y yo digo, ¿y el ladrón en la cruz? Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y lo único que le dice el ladrón es, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y ese ladrón lo que está haciendo es poniendo toda su confianza y su fe en Jesucristo. Y por gracia recibe salvación. No es por venir a la iglesia, no es por diezmar, no es por ofrendar, menos por servir al Señor. No es por venir a un discipulado, no es por leer toda la Biblia todos los días, no es por orar, no es por tomar algún sacramento. Y no podemos ceder. Esta verdad es hermosa y es principal en el cristianismo. La única manera que alguien puede ser salvo es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Y Pablo lo va a dejar muy claro en este capítulo. Versículo 6. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Una de las cosas que estaba pasando con estos falsos maestros, estaban diciendo, no, es que el evangelio que Pablo predica entre los gentiles, bueno, no es el mismo evangelio de los que tienen cierta reputación, no es el mismo evangelio de los originales 12 apóstoles. Y Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Los que tienen cierta reputación, o sea, me encanta esto porque Pablo no se siente inferior a ellos. Pablo está defendiendo su autoridad apostólica, que lo que él está enseñando viene directamente del Señor. A mí pues los de cierta reputación, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. No había nada nuevo que agregar al evangelio. Es por gracia, por medio de la fe. No hay nada que agregar al evangelio. Cuando Jesús está en la cruz dice consumado es. No hay nada más que se le pueda agregar al evangelio. Versículo 7, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí con los gentiles. Entonces, cuando Pablo va y presenta su evangelio a Pedro, a Jacobo y a Juan, ellos dicen, es el mismo evangelio que nosotros predicamos. El mismo evangelio para Bernabé, que era judío. Es el mismo evangelio para Tito, que era griego. La misma manera de salvación, es el único camino. No hay otro camino. No importa quién seas, Jesús es el único camino. Es por medio
de la gracia por medio de la fe en Jesucristo. Versículo 9, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, y ahí tienes los tres que tienen cierta reputación, que eran considerados como columnas en la iglesia, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Entonces cuando Pablo les dice, este es mi evangelio, es el evangelio de la gracia, ellos lo escuchan y están diciendo, es el mismo evangelio que nosotros tenemos. Lo que hace Pedro y hace Jacobo y hace Juan, le dan la mano a Pablo y le dicen, podemos tener compañerismo porque lo mismo estamos enseñando. Es el evangelio de la gracia. Y una de las cosas que nosotros siempre decimos es que nosotros podemos tener compañerismo, por supuesto, con otros hermanos y con otras iglesias que creen el mismo evangelio. Y lo que ellos hacen es simplemente, Pablo, chócalas, síguele. Mismo evangelio. Es el evangelio puro recibido por Jesucristo. Versículo 10, solamente nos pidieron, no añadieron nada a su evangelio. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Y vemos eso, que Pablo lo que hace es toma en serio este consejo, y Pablo a donde quiera que va, a estas iglesias gentiles, está animándoles a recoger ofrendas para los pobres de Jerusalén. Y esto con el fin de la unidad. Somos una sola iglesia, es una misma manera, es un mismo evangelio. Ahora, versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, ahora ya estaban Pedro y Pablo ya estaban de acuerdo, ya se habían dado la mano. La única manera para que alguien pueda ser salvo es por gracia, por medio de la fe. ¿Estás de acuerdo, Pedro? Sí. ¿Estás de acuerdo, Pablo? Sí. Se ponen de acuerdo, creen lo mismo, pero mira lo que pasa con Pedro. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, acuérdate, es una iglesia de gentiles. Creen en Jesucristo, viene un avivamiento y de pronto Pedro viene a visitarlos y dice que cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara. Esta expresión, le resistí cara a cara, imagina por un momento a Pablo parado frente a Pedro, cara a cara, y en el griego original es una palabra muy fuerte, pero es como si se estuvieran dando golpes el uno al otro en la frente, así como cara a cara y... No, o sea, nunca has tenido una discusión con alguien y estás cara a cara y estás así, o sea, esta es mi posición. Y eso es lo que pasa estos apóstoles de Jesucristo. Cara a cara, uno a otro, resistiéndole. ¿Nunca has visto como cuando dos animales se encuentran? Y pasa con los venados y tienen sus cuernos y están cara a cara y simplemente el uno al otro choca con el otro y están haciendo así, empujándose. Esta es la imagen, este es el cuadro de Gálatas capítulo 2. Y Pablo está, yo no voy a ceder aunque sea Pedro. El evangelio es uno. Y entonces cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar. Cuando alguien está enseñando otro evangelio, predicando otro evangelio, los cristianos tenemos que defender el evangelio, la libertad que Dios nos ha dado. Versículo 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, ahora fíjate, estos falsos hermanos decían, o sea, ellos decían, venimos de parte de Jacobo, el hermano del Señor, venimos de Jerusalén, o sea, como, de parte de Jacobo, el hermano del Señor. Pero acuérdate, Pablo está diciendo, estos son falsos hermanos, y un falso hermano está trayendo un falso evangelio, y un falso evangelio lo está haciendo un mentiroso. Y tienes que tener cuidado porque hay gente así que se mete en las iglesias, que está diciendo que es un hermano en Cristo, que trae el evangelio y que el evangelio que has aprendido le falta algo y hay que agregarle algo, y de pronto eso es lo que está pasando, vienen de parte de Jacobo. Y entonces dicen que vienen de parte de Jacobo, y entonces comía con los gentiles. Entonces Pedro estaba teniendo comunión con los gentiles, y esta expresión comer con los gentiles no importa haber sido judío, no importa las leyes de la dieta, yo puedo tener compañerismo con los gentiles, ya no importa lo que entra por tu boca.
sino lo que sale por tu boca, porque lo que sale por tu boca sale de tu corazón. Y eso es la enseñanza de Jesucristo. Y lo que hace Jesucristo es ya limpiar los alimentos. Ya no importa eso. Y entonces está comiendo con los gentiles, Pedro. Pero después de que vinieron estos enviados de Jacobo, Pedro se retraía y se apartaba, se excluía y se separaba, porque tenía miedo a los de la circuncisión. Ahora fíjate, Pedro lo hace, o sea, Pedro tiene su creencia correcta. No se trata de lo que comas, ni con quién te lleves, ni qué es lo que haces, si te circuncidas o no. Él tenía su mente correcta, pero su corazón estaba mal. Y empieza a tener miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de la gente. Es que si ellos están guardando las leyes de dietarias y yo no lo hago, entonces ¿qué van a decir de mí? Y legalismo tiene que ver con eso. Es que otras personas empiezan a hacer cosas y te dicen, es que tú tienes que hacer esto porque así se ve un verdadero cristiano, y tú por miedo, es que si yo no lo hago, ¿qué van a decir de mí? Es que un cristiano se tiene que vestir así. Ay, es que dicen que los cristianos nos tenemos que vestir así, y si no lo haces, miedo, ¿qué van a decir de mí? Van a pensar que no soy tan espiritual, van a pensar que no soy un cristiano. Y fíjate, a Pedro que estuvo con Jesús le empieza a pasar esto. Legalismo es muy traicionero. Y entonces Pedro tiene miedo de ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a decir de estos que vienen de parte de Jacobo? Versículo 13, y en su simulación. Esta palabra simulación es hipocresía en grupo. Y lo que empieza a pasar aquí es hipocresía en grupo. Y tienes que saber que la hipocresía se empieza a contagiar. El legalismo se empieza a contagiar. Por eso la medicina al legalismo es el evangelio. Recordar una y otra vez que la única manera que tú puedas tener una relación correcta con Dios es por medio de Jesucristo. No es por algo que tú haces, es por medio de Él. Y entonces, en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Pablo no lo puede creer. O sea, Pedro llega, o sea, entiendo a Pedro es cabeza dura, o sea, yo seguramente Pablo dice, entiendo a Pedro, o sea, Pedro es un cabeza dura, es un necio, y entiendo, él está ministrando a puros judíos todo el día, entonces con los judíos puede ser como judío y puede comer kosher y puede guardar el sábado y puede, o sea, porque pero Bernabé, mi amigo, que todo el tiempo hemos ministrado a gentiles y que hemos decidido confiar plenamente en Jesucristo y que la salvación solamente es por gracia. ¿Cómo puede ser Bernabé un hombre, hijo de consolación, hijo del consolador, lleno del Espíritu? Y fíjate, aún a una persona así le puede pasar esto, puede ser arrastrada por la hipocresía y por el legalismo. Y tenemos que tener mucho cuidado, o sea, que nuestro corazón esté completo, descansando en la gracia de Dios y lo que Él hizo por nosotros. Y dice, y aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Legalismo arrastra a las personas. Porque entonces un grupo de personas dicen, no es suficiente lo que Jesús hizo, no es suficiente su gracia, no es suficiente que es por medio de la fe, sino aparte tienes que hacer esto, hermano. Tienes que venir una vez a la semana a la iglesia a una velada de oración. No es suficiente. Aparte tienes que dar el 10% de tus ingresos. No es suficiente. Aparte, a fuerza tienes que servir en la iglesia. Es que no es suficiente. Aparte, tienes que ayunar con los más espirituales de la iglesia. Y de pronto te das cuenta, siempre hay algo más que puedes poner en esa lista. Chicas, tienen que usar falda larga. Y de pronto la iglesia se puede empezar a infectar. Tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Y se les olvida. Pedro, ¿no ya habíamos quedado en algo?
Y Pablo está peleando por el evangelio. La hipocresía, fíjate, esto es hipocresía. Creo en esto, pero actúo diferente. Y Pedro es lo que está haciendo. Creo que Jesús murió por mí y que la única manera que puedo ser salvo es por gracia, por medio de la fe en Él, pero actúo diferente. No solamente es lo que crees y lo que dices creer, sino cómo estás viviendo tu vida. La gracia de Dios se tiene que ver en tu vida, cómo estás actuando. Y entonces, hipocresía, Bernabé, versículo 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos. Me encanta Pablo porque él dice, ok, todos son unos hipócritas en público, ahora yo le voy a decir eso a Pedro enfrente de todos. Y le dice, si tú, siendo judío, vives como los gentiles. Y eso es lo que Pedro hizo. ¿Te acuerdas? Jesús le dice, está orando y Jesús le dice, mata y come. Y Pedro dice, Señor, o sea, ¿cómo? Nada inmundo ha entrado en mi boca. O sea, muy judío Pedro. Y le tienen que decir una segunda vez, Pedro, mata y come. Lo que Dios limpió ya no lo puedes mandar, ya no le puedes decir impuro. Y Pedro está batallando con esto y una tercera vez le dice Dios, Pedro, mata y come, mata y come. Y Pedro empieza a vivir así, ya no como judío, sabiendo que ya no tiene que guardar la ley, que ya no tiene que guardar la dieta. Y entonces Pablo le dice, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué ahora obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué ahora obligas a los gentiles a vivir como judío? ¿Por qué, Pedro, eres inconsistente con tu mensaje? Versículo 15. Nosotros judíos de nacimiento, Pablo era judío, Pedro era judío, y le dice, nosotros judíos de nacimiento, no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Y otra vez, ellos dos saben, tú y yo sabemos que el hombre no es justificado. Es la primera vez que en un mensaje de la Biblia sale la palabra justificado. Después escribe Romanos y después escriben las epístolas. Es la primera vez en la Biblia que esta palabra justificado es muy importante entender. Justificación es un acto que hace Dios en nuestras vidas en un momento cuando nos declara no culpables, sino perdonados delante de Él. Justificación no es un proceso. Justificación es un momento. Antes éramos injustos. Jesús murió por nosotros siendo el justo y ahora nosotros somos perdonados y somos justificados y nunca más delante de Él somos culpables. Ahora somos libres. Y Pablo está diciendo, sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley. No hay nada que tú puedas hacer para ser perdonado por Dios. No hay nada que puedas hacer para que Él te ame más. No hay nada que tú puedas hacer para acercarte a Él, sino el evangelio es que Él se acercó a nosotros. Y sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe, fíjate, por la fe en Jesucristo. Es la única manera, es el único camino, la fe, toda tu confianza en Él. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, no por las obras de la ley, cuando por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, Pedro, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Por qué te estás separando? ¿Por qué estás viviendo así? Si tú bien sabes que nadie puede ser justificado por las obras de la ley. No hay nada que puedas hacer para ser perdonado. No hay nada que puedas hacer para ser justificado. No hay nada para tener una correcta relación con Dios si no es por medio de Jesucristo, por la fe en Jesucristo. Versículo 17. Y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado?
En ninguna manera. Entonces fíjate, Pedro está haciendo algo interesante. Está diciendo, si los falsos maestros están bien, Jesús está mal. Si los falsos maestros estaban enseñando que no es suficiente la fe en Jesucristo y la gracia, entonces todo lo que enseñó Jesús está mal. Y le está llamando a tomar una posición a Pedro y a la iglesia. ¿Qué van a creer? ¿O vas a creer que es una mezcla de poner tu fe en Él y gracia junto con obras? ¿O vas a creer completamente que es por medio de la gracia, por la fe en Jesucristo? No, una excluye a la otra. ¿Y por qué dice que ellos están haciendo a Cristo ministro de pecado? Cristo un ministro de pecado, porque Pedro, a la hora que entiende la gracia de Dios y la fe en Jesucristo, Pedro, siendo judío, deja de vivir como judío. Y si es por las obras, entonces la enseñanza de Jesús está haciendo a Pedro pecar. Y Pablo aclara y dice, no, Jesús no es ministro de pecado en ninguna manera. Y si Jesús dice, no es lo importante lo que entra por tu boca, sino lo que sale de tu corazón. Y Jesús declara todos los alimentos ya limpios. Si estos falsos maestros están diciendo que es por comer algo o por circuncidarse, y Jesús ya dijo que no, entonces Jesús no nos está haciendo pecar, sino nos ha hecho libres. Versículo 18. Porque si las cosas que destruí, ¿te acuerdas? Habla Pablo de esta pared que dividía el templo, los gentiles de los judíos. Y Pablo está recordando esta pared y está diciendo, porque si las cosas que destruí, ¿cómo se destruyeron? Con el evangelio. Ya no hay diferencia entre gentil y judío. Y ahora todos tenemos que hemos creído en él una nueva naturaleza. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, y vuelvo a edificar esta pared que nos divide. Y es lo que estaba haciendo Pedro. Él, cuando vienen estos de parte de Jacobo, se aparta de comer con los gentiles, se va a comer con los judíos y está levantando una pared, cuando esa pared ya la destruyó Jesucristo en la cruz. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Realmente, si haces eso, estás pecando contra Dios. Estás yendo contra el evangelio de la gracia. Transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley. La ley tenía un propósito, y Gálatas más adelante nos va a explicar ese propósito. El propósito de la ley, y me encanta este ejemplo. Si te pasáramos aquí enfrente, te voy a explicar cuál es el propósito de la ley. Si te pasáramos aquí enfrente y sentáramos aquí enfrente a los 10 mandamientos, y ponemos tu vida en esta pantalla, en cámara rápida, pero de pronto ponemos cámara lenta cuando pecas. ¿Te imaginas así, cámara rápida? Toda tu semana. Pero cuando te vas a echar una mentira, cámara lenta. Y que se vea así, cómo tu boca se abre, cómo abres las pupilas y estás echando la mentira, así, sin importarte. Cámara rápida toda tu vida, cámara lenta cuando pasa una mujer y la volteas a ver y tu corazón la codicia. Por lo menos ahí dos mandamientos gritarían, ¡culpable! Y el otro diría, ¡condenado! Y la paga del pecado es la muerte. Y con uno o dos de esos 10 mandamientos, culpable o condenado, estarías condenado. La ley fue dada para eso, para que te pares delante de Dios y sepas lo que eres. La ley no salva. La ley lo único que dice es, eres culpable delante de Dios. Has pecado contra Él. Y por eso cuando Juan capítulo 1 dice, la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad por medio de Jesús. La ley nos empuja
a poner toda nuestra confianza en Dios, a poner toda nuestra confianza en Jesús y saber que no es por obras, sino es por gracia y es por medio de la fe. Y entonces la ley lo que hace es que en la ley estoy muerto, estoy condenado, porque yo por la ley soy muerto para la ley. ¿A fin de qué? A fin de vivir para Dios, para que Dios me dé vida. Y este versículo que tanto nos gusta, Gálatas 2:20, si tomas navegantes va a ser uno de los versículos que te vas a aprender. Y este versículo que Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, es decir, yo, mi hombre, no importa judío o gentil, yo como hombre pecador, con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo ya morí ante la ley. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Eso es el cristianismo. La religión, ellos, los falsos maestros, estaban diciendo, sí, está bien todo eso de Jesús, pero les estaban obligando a hacer cosas. Y el cristianismo, nunca nadie te puede obligar a hacer cosas. El cristianismo no se trata de eso. Es que tienes que hacer esto y esto y esto y esto. Por eso algunas personas que tienen errado el concepto de cristianismo dicen, no, eso de ser cristiano es muy difícil. No has entendido el evangelio puro. O sea, fue muy difícil para Jesucristo. Lo que él vivió antes de ir a la cruz en Getsemaní, sudando gotas de sangre. ¿Por qué? Porque iba a tomar todo el pecado de la humanidad en una copa, lo iba a beber. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo, sino lo que tú. Y Jesús bebe todo el pecado. ¿Te imaginas en una copa poniendo todo el adulterio del mundo, toda la fornicación del mundo, toda la perversión del mundo, todos los secuestros del mundo, todos los robos del mundo, toda la mentira del mundo, todo lo errado del mundo, todo el daño? Y Jesús bebiéndolo. Y en la cruz, viviendo algo para él insoportable. ¿Por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y de pronto una separación con su Padre. Y Jesús vive eso en la cruz, para que tú y yo, si ponemos toda nuestra esperanza en Jesús, nunca tengamos que decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sino sepamos que Él siempre está con nosotros. Entonces, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Entonces cuando me ve Dios, ve esto. Cuando Dios me ve, ya no ve a Talí. Talí ya murió. Ese es el efecto de la ley en mi vida. Yo ya morí, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya morí, ya me identifiqué con Él y con su muerte. Y ahora lo que vive es Cristo en mí. Y cuando entonces Dios me ve desde su trono, desde el cielo, en su santidad, cuando Dios me ve, está viendo quién vive en mí. El justo, el bondadoso, el amoroso, el verdadero, el santo. Y entonces eso da una tremenda libertad. ¿Cómo vas a vivir tu vida? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es el Evangelio. Y no desecho la gracia de Dios.
La persona que piensa que no es suficiente la gracia de Dios, está desechando la gracia de Dios. Y Pablo está diciendo, no desecho la gracia de Dios. Pensar que es por obras, estás tomando un poco la gracia de Dios. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia. Si es por algo que yo hiciera, si es por algo que yo comiera, si es por algo que... Y acuérdate, lo que hace Jesús es nos circuncida el corazón. Y es algo no hecho con manos humanas, sino es hecho por Él mismo. Nos purifica y nos limpia y nos perdona y nos ama y nos cambia el corazón. Quita todo lo que estorba. Pero si pensamos que es por obras, desechamos la gracia. Y si pudiera ser por obras, fíjate, entonces por demás murió Cristo. Es que si hago esto, voy a estar bien con Dios. Y entonces, ¿por qué Jesús murió en la cruz? Es que si me circuncido, voy a estar bien con Dios. Y entonces, ¿por qué Jesús murió en la cruz? Es que si sirvo a Dios, voy a estar bien con Dios. Y entonces, ¿por qué murió Jesús en la cruz? Si hubiera otra manera que no fuera la cruz, entonces, ¿por qué Jesús murió en la cruz? Y por eso cuando Jesús está en Getsemaní, dice, Padre, si es posible, deja pasar de mí esta copa. Esa copa era Él tomar tu pecado y llevarla a la cruz y ser crucificado. Y esa acta que te declaraba injusto y culpable y merece pena de muerte, esa acta Jesús la lleva a la cruz y la clava en la cruz. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y la respuesta de Dios es silencio. Mas no sea mi voluntad sino la tuya. Y la respuesta de Dios es silencio. No hay otra manera. La única manera de salvarnos. La única era la cruz. Y otra vez clama Jesús. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Misma respuesta desde el cielo. No hay plan B. La única manera es la cruz. Entonces, si el día de hoy tú crees que la cruz no es suficiente, que tienes que hacer cosas y obras religiosas, morales, es otro evangelio. Ese no es el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo es la única manera que puedes ser salvo. La única. Es depositando el día de hoy toda tu confianza en Él. Es recibir a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Poner toda tu esperanza en Él. Saber que no es por obras, que no es nada de lo que tú hagas que te puedas acercar a Él. No es nada de lo que tú hagas que te pueda hacer tener una buena relación con Dios. Y eso da una tremenda libertad. Y eso se ve en tu vida. Y si te das cuenta, no dice la respuesta de Pedro. Pedro simplemente recibe esa reprensión, pero cuando lees primera y segunda de Pedro, la palabra que más se repite es gracia. Pedro sabía. Pedro había sido jalado por el legalismo. Pedro había sido jalado por la hipocresía. Y si Pedro pudo haber sido jalado por eso, ¿cuánto más no nosotros tenemos que cuidar? De no caer en eso, sino reposar y nadar y estar en su gracia y en su bondad todos los días de nuestra vida. ¿Oramos? Señor, te damos gracias porque en tu palabra el día de hoy vemos cómo el evangelio se ve en la iglesia. Y no hay otro evangelio. Y el único evangelio es que Jesús se dio a sí mismo y murió por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo.
Y eso te da toda la gloria a ti, Señor. Y el día de hoy, Padre, si de pronto en nuestro corazón vemos legalismo, de pronto en nuestro corazón, Señor, vemos que pensamos que tenemos que hacer ciertas cosas para estar bien contigo, nos damos cuenta que esas cosas que pensamos no nos acercan a ti, sino nos alejan de la verdad y de la realidad. Señor, y pidiéndote entonces que podamos hacer nuestro como iglesia y defender esta verdad y saber que el hombre no es justificado por las obras, sino por la fe en Jesucristo. Porque por las obras de la ley nadie será justificado. Y Señor, no permitas que nunca levantemos esa barda de división, la cual fue destruida en la cruz por Jesús. Y el día de hoy, Señor, entender estas verdades y aplicarlas a nuestra vida. Que el cristianismo no es por obras, que no hay nada que yo pueda hacer para estar bien contigo, y lo único que puedo hacer es recibir tu gracia, tu favor inmerecido, y decidir conocerte y amarte. Señor, el día de hoy queremos recordar la muerte de nuestro Señor y saber que su muerte tiene todo el peso en nuestras vidas, tiene la mayor importancia. Y recordar que cuando Dios me ve en mí a Jesucristo, su Hijo. Cuando Dios me ve la vida de Jesús en mi vida. Pero también cuando Dios me ve la muerte de Jesús, y entonces estoy muerto con Cristo. Y cuando Dios me ve, veo un hombre lleno de vida, lleno de plenitud, lleno de gozo. Y entonces lo que ahora vivo, lo puedo vivir en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y me ama y me sigue amando y me seguirá amando, y se entregó a sí mismo por mí. Y no había plan B, ese era el plan. Señor, entonces te amamos y te damos gracias, porque hoy podemos estar vivos espiritualmente solamente por Jesús. Te damos gracias porque solamente en ti encontramos perdón de pecados. Te damos gracias, Señor, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. Y lo único que tenemos que hacer es seguir creyendo en Jesús, en su obra consumada, y poner toda nuestra vida en Él. Señor, hoy volvemos a poner toda nuestra vida en Jesús. Te entregamos todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra familia, nuestro cuerpo, nuestra vida, Señor. El día de hoy nos quitamos la máscara y lo único que podemos reconocer, Señor, es que somos pecadores y que te necesitamos, que sin ti no podemos, Señor. Derrama tu gracia y tu misericordia sobre tu pueblo. En ti esperamos, Señor, a ti te amamos. Ayúdanos a vivir así, Señor. Ayúdanos a vivir como se ve la gracia. Y ayúdanos a no ceder ante el legalismo. Ayúdanos a no ser esclavos, Señor, de obras.
Ayúdanos a vivir libremente en tu amor. Te lo pedimos, Señor, como tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.